El cáncer de próstata es el más prevalente y el segundo más mortal en el varón. Afecta a un 41,3% de los españoles de entre 60 y 70 años y a un 14,6% de los menores de 60 años. El lado bueno de estas cifras es que el 90% de los casos es potencialmente curativo y solo un 4% metastásico. Para hablar de ello contamos hoy con el presidente de la Asociación Española de Urología, doctor José Manuel Cózar. Muy buenas. Muy buenos días. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros para efectivamente poner el acento en una enfermedad pues tan incidente, prevalente y que creo que es un problema que todo varón y todo lo que es la sociedad pues debe conocer estos datos y todo lo que de alguna forma los profesionales y los especialistas podamos aportar para su tratamiento y su manejo. Así que gracias por la invitación y adelante. Pues comenzamos entonces. La llegada de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer de próstata resistente a castración ha motivado un cambio en los protocolos. Recientemente se presentaba un nuevo protocolo por parte de la Asociación Española de Urología. ¿En qué consiste este cambio? Bien, el cáncer de próstata, como sabéis y hemos dicho, es una enfermedad muy prevalente, pero afortunadamente la Asociación Española de Urología hizo un registro de forma nacional para que supiéramos a fecha y en el siglo XXI cuál es la prevalencia de esta enfermedad, en qué pacientes sucede, en qué edades y en qué diagnóstico se trata. Decir, y es un mensaje tranquilizador, que el cáncer de próstata, aunque es un incidente, y en ese estudio que hizo la Asociación Española de Urología en 2010, se detectó que aproximadamente se diagnostican 22.000 nuevos cánceres de próstata al año, pues casi el 95% se detecta en una fase curativa. Y solamente un 4 o 5% son los que al diagnóstico ya se diagnostican con metástasis, que generalmente son seróseas en el cáncer de próstata. Pues bien, hasta ahora el cáncer que de alguna manera se diagnostica localizado tiene tratamiento quirúrgico, tratamiento con técnicas de terapia focal, como la braquiterapia, la criocirugía, tenemos técnicas de radioterapia bastante eficaces, pero en estos enfermos que tienen metástasis, el único tratamiento que es sistémico lo conocemos, fíjate, desde 1950, que consiste en hacer un bloqueo hormonal del cáncer de próstata. Todos los médicos y la mayoría de los pacientes le explicamos que lo mismo que en cáncer de mama es un tumor estrógeno dependiente, hormonal, de la mujer, el cáncer de próstata es andrógeno dependiente, o sea, depende de la testosterona. Es como, digamos, la forma en que él crece consumiendo testosterona. Por lo tanto, en estos enfermos que son metastásicos, la primera acción es bloqueo hormonal. Mediante unas sustancias, unos análogos, lo que hacemos es inhibir la producción de testosterona por los testículos. Y ya lo que llamamos castración. Fíjate que el protocolo es resistente a la castración. Pues, ¿qué significa? Son esos enfermos que lo hemos castrado médicamente, no tienen testosterona y que a los 2-3 años, a pesar de no tener testosterona, el tumor empieza a progresar. Quería contextualizar en qué fase de la enfermedad estamos hablando. Entonces, el paciente que tiene un tumor resistente a la castración son aquellos tumores que con niveles de testosterona digamos mínimo o por debajo de 50 nanogramos mililitros en sangre, pues progresa el tumor. Y hasta ahora, ¿qué teníamos ahí? Pues teníamos muy poco, Lucía. Teníamos quimioterapia que aportaba muy poquita supervivencia, pero con muchos efectos secundarios. Teníamos otras moléculas que estábamos buscando, una molécula que de alguna forma, con una buena tolerancia y una mínima toxicidad, alargara no solamente el periodo libre de progresión, sino también la supervivencia. Y eso es lo que ahora viene a suceder. Desde hace aproximadamente un año disponemos de unas nuevas moléculas que son moléculas hormonales, de acción hormonal, que lo que hacen es prolongar en una segunda línea hormonal esa respuesta al tratamiento. Entonces nosotros pensábamos que el tumor, una vez que crecía, estando con un nivel de testosterona bajo, ya no podíamos hacer nada más. Y ahora hemos visto, porque hay estudios que así lo documentan en la literatura y se han publicado en todos los congresos, que con esta segunda línea hormonal podemos prolongar la supervivencia de los pacientes. Y es lo que estamos, que concretamente este protocolo
que tenemos ahora es lo que intenta es, como novedad, que esas indicaciones en esos pacientes sean homogéneas en todo el territorio español. Por eso la sociedad científica, que está compuesta aproximadamente de unos 2.300 urólogos, pues a todo el colectivo de urólogos le entrega un protocolo hecho por expertos. Además, también dentro de su autoría han participado todos los presidentes autonómicos, porque sabes que aparte de la Asociación Española de Urología existe en cada comunidad una sociedad autonómica, y también han elaborado junto con nosotros ese protocolo para que sea una atención uniforme, o sea, que todos los pacientes que en España tengan este problema se beneficien de igual forma y por igual. ¿Se puede decir que en el cáncer de próstata se va a hacer un tratamiento individualizado, llamado al tratamiento a la carta? Pues sí, de alguna manera eso es descender un poco de los conceptos teóricos, de los estudios generales y de las guías que tenemos, guía europea, la guía americana, ir bajando y descender a lo que es la individualización del tratamiento. Yo creo que de alguna manera este protocolo que nosotros presentamos va en esa línea, ¿no? Porque cada paciente, pues dentro de sus características, es un paciente, es una persona, y como tal tenemos que tratarla. Y a veces las guías dan recomendaciones generales, pero que luego el urólogo tiene que saber adaptar a cada paciente. ¿Y de qué depende de eso? Pues depende de la edad, depende de la comorbilidad, ¿no? Porque no es lo mismo el paciente que esté sano que el paciente que tenga problemas cardíacos o que tenga problemas respiratorios, con respecto a plantear o no plantear cirugía o plantear tratamiento más agresivo o menos agresivo, o más invasivo o menos invasivo. Por lo tanto, la individualización del tratamiento es algo por lo que se aboga y que ese protocolo de alguna forma refleja, ¿no? Que es tratamiento homogéneo, pero individualizando a cada uno de los pacientes. ¿Se podría decir también que va un poco hacia intentar cronificar el cáncer de próstata de alguna forma? Sin duda, Lucía, efectivamente. Sobre todo, fíjate, cronificar en la enfermedad metastásica. Siempre, fijaros, no perdamos que estamos hablando de ese 4 o 5% de pacientes. En los otros estamos hablando, casi el 90%, estamos hablando de tratamiento curativo. Ahora, efectivamente, por desgracia, cuando el cáncer de próstata ya lo detectamos con metástasis, pues no podemos hablar de curación. Y entonces lo que podemos es de alargar, primero, la supervivencia libre de progresión. O sea, que es que el paciente no progrese, que haga una calidad de vida y que esté bien. Y, por supuesto, la supervivencia global. Pero, desgraciadamente, como tú bien dices, es cronificar, alargar esa supervivencia con estas nuevas moléculas, y como para nosotros, ya que no podemos curarlo, lo que no podemos es empeorarlo. Todo médico tiene el concepto de primum non nocere, ¿no? Entonces, lo que intentamos es alargar la supervivencia con la mínima toxicidad. Y eso es lo que consigue estas nuevas moléculas, que en este caso, como digo, están viniendo y de acción hormonal. Tenemos la viraterona, ya la estamos utilizando en nuestros pacientes. Vienen otras nuevas moléculas. Dentro de poco tendremos también la enzalutamida, que es otra molécula en este sentido, de acción hormonal. Recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de California ha identificado células precursoras de los cánceres tempranos de próstata. ¿Qué avances se está produciendo en este sentido? Pues es un asunto muy interesante y vamos, me gusta responderte porque fíjate, ha sido algo, un cambio paradigmático en el concepto, o sea, la investigación, tanto en células precursoras de cáncer de próstata como la genética y todos los nuevos campos que no abre la biología molecular, nos han enseñado algo que es el fundamento de encontrar nuevos tratamientos para estos pacientes. Y voy a intentar explicártelo, vamos, para que de forma general y sencilla. Fíjate, estábamos hablando de que un paciente está castrado médicamente, no tiene testosterona. Entonces, ¿cómo ese tumor crece después de estar unos años sin testosterona? Entonces yo digo muchas veces, yo soy jefe de servicio de urología en el Virgen de la Nieve de Granada, y a veces se lo digo a los residentes cuando vienen, ¿no? Y les explico el cáncer de próstata. Y bueno, pues el cáncer de próstata es como un alien que, deprivado de la testosterona a nivel periférico, las propias células del cáncer de próstata sintetizan intracelularmente su propia testosterona. Eso es un cambio, algo que no sabíamos. Y entonces, de alguna manera,
como digo, ese alien que de alguna forma, ante un ambiente hostil en el que no hay testosterona, a partir del colesterol, fíjate, un alimento, algo tan básico, una molécula, pues establece una vía de biosíntesis que al final, a partir del colesterol, por una serie de enzimas, llega a producir testosterona, dihidrotestosterona activa, para esa célula empezar a crecer de nuevo la biología tumoral. Todo eso es posible gracias a este tipo de investigación celular, intracelular, genética, porque estas moléculas lo que hacen es inhibir esa síntesis. O sea, actúan no ya fuera, sino a nivel intracelular, inhibiendo la síntesis de testosterona activa. Por eso decimos que son moléculas de acción hormonal, porque en el fondo lo que hacen es inhibir que se pueda producir testosterona por el propio tumor. Diversos estudios ya demuestran los beneficios de la cirugía robótica en los pacientes, tanto en los resultados en la conservación de la continencia urinaria, la función sexual y la disminución de complicaciones en el posoperatorio. ¿Cómo ha influido en la práctica clínica la utilización de estas técnicas? Pues muy bien. Tengo que decir que los robots que tenemos en España no son todos los que quisiéramos tener, pero bueno, son los que son y a ellos nos adaptamos. Los compañeros urólogos que de alguna forma tienen la suerte de disponer de esta técnica quirúrgica, pues la verdad que lo que nos cuentan a los que no la tenemos es que la verdad mejora mucho lo que es la habilidad quirúrgica, porque bueno, el robot evita el temblor, la maniobrabilidad, es una técnica que es laparoscópica, con lo cual también la incisión no es como la cirugía abierta, es menos invasiva, la recuperación de los pacientes se produce antes y luego, pues claro, tiene digamos, la habilidad de que al verse de forma magnificada toda la cirugía, pues se pueden conservar lo que nosotros llamamos los urólogos las bandeletas, que están periféricas en los laterales de la próstata, y el conservar esas bandeletas, que es por donde van, lo hacen neurovasculares y neurológicos para lo que es el tema de la preservación de la función sexual, pues se conserva mejor que la cirugía abierta. La cirugía abierta, aunque también estamos con buen entrenamiento durante muchos años en lo que es la cirugía abierta, lógicamente lo que el ojo ve y conserva el robot, y con la amplificación que produce se mejora, ¿no? Es una forma de mejorar la cirugía. Por tanto, ha aportado pues menor invasión, como digo, el que el paciente que lo sufre se pueda reincorporar antes al medio de trabajo, y la conservación, sobre todo la principal ventaja que tiene esta cirugía robótica sobre la cirugía abierta es que el mayor éxito a la hora de conservar la función sexual. Hay otro tema que es la incontinencia urinaria, que mejora, pero también te puedo decir que en manos expertas con cirugía abierta los resultados son también parecidos ya en cuanto a la preservación de la función de la continencia urinaria. Y en cuanto a resultados oncológicos, que es también importante porque el paciente quiere quedarse continente, quiere quedarse con función sexual, pero sobre todo que le curen, que sea una cirugía curativa. En eso, puesto en la balanza, también te tengo que decir que tanto la cirugía robótica como la cirugía abierta, los resultados oncológicos son buenos y similares. O sea, sobre todo, por tanto, el robot, bienvenido para mejorar los resultados funcionales. O sea, una vez decir que tiene la misma eficacia oncológica, curativa, la función, sobre todo de la función sexual, mejora. Por tanto, creo que es un avance más, que tampoco, supongo que con el tiempo pues se irán imponiendo, pero de alguna manera supone pues todo lo que la tecnología aporta a la medicina, y en este caso a la cirugía, un avance importante. Ha habido cierto debate en la comunidad científica acerca del uso del PSA como de alguna forma cribado, ¿no?, para el tema del cáncer de próstata, en cuanto que bueno, algunas fuentes decían que podría haber un sobrediagnóstico, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Hay consenso en cuanto a la utilización del PSA? Sí, sí. Y aquí quiero dejar un mensaje muy claro. Lo has comentado tú, Lucía. Cribado, no. O sea, screening, lo que se llama screening, la Asociación Española de Urología junto con la Asociación Europea no recomienda el screening, porque el PSA pues tiene muchas connotaciones, porque el PSA no es específico de cáncer de próstata. El PSA, que es antígeno prostático específico, lo que dice es un antígeno de próstata, pero que
puede ser próstata benigna, hiperplásica, prostatitis. Y luego, con respecto al cáncer, el screening no, porque efectivamente podíamos inducir a que pacientes sanos, que a lo mejor tienen un tumor incidental que nunca les va a matar, porque tenemos datos de estudios de necropsia, de autopsia, que a partir de los 80 años, pues casi el 60 o el 70% tienen un cáncer de próstata en su próstata, pero que ellos no ha sido la causa de muerte, se han muerto por otra cosa, por un infarto, por un accidente, por una enfermedad respiratoria. Si ese hombre hubiéramos tenido la mala suerte de diagnosticarlo, también hubiera sufrido todos los tratamientos agresivos contra la próstata, cuando no le iba a... Entonces lo que hacemos hoy día es no al screening, pero sí a la detección precoz. Y la detección precoz es estudiar a los pacientes que tienen síntomas prostáticos, síntomas micionales. Y en eso sí que hacemos una detección precoz y ahí además vemos, según los signos de la biopsia, si son tumores agresivos, en cuyo caso hay que hacer cirugía, por supuesto si son tumores metastásicos, o a lo mejor son tumores incidentales. Y en los tumores incidentales, cuando son bien diferenciados, con PSA bajos, menores de 10, y además en un cilindro a lo mejor de toda la biopsia, incluso ahora mismo hay una tendencia a hacer vigilancia activa, o sea, ni siquiera a tratarlo, que eso supone al paciente decirle, te hemos encontrado un tumor, pero por las características de este tumor, ese tumor no va a progresar, podemos vigilarte y solamente en caso de que progrese o se haga invasivo, entonces te vamos a tratar y a curar. Por tanto, cribado de forma general no. El año pasado la Asociación Española de Urología emitía un comunicado en el que se hablaba un poco del uso de las nuevas moléculas orales utilizadas en el tratamiento del cáncer de próstata y renal. Y bueno, se comentaba un poco un cierto conflicto con la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Está solucionado este tema? Bueno, yo diría que en vía de desarrollo afortunadamente bien. Decirte que muchas veces estas nuevas moléculas como despiertan mejor supervivencia para los pacientes, mejor periodo de progresión, no hay sino a veces un exceso de celo, y yo creo que eso es bueno, ¿no?, entre las especialidades, por querer tratar a los pacientes. Y eso es bueno, o sea, que el paciente en ningún caso se va a ver sentir perjudicado, ¿no? Porque muchas veces entre los especialistas que no han ilusionado tanto estas moléculas, de no tener nada a tenerlas, que digamos, de pronto todos queríamos utilizarlas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en vía de desarrollo, y estamos hablando con ellos, tanto con la SEON como con la SOGUC, que es el grupo de oncología de génito urinario, el cuyo presidente somos compañeros, y estamos llegando al acuerdo de cada especialista, tratar según la fase de la enfermedad en la que está, ¿no? Entonces, está claro que los urólogos, como te decía, desde hace 50 años, desde 1950, en que Huygens descubrió que castrando se producía, castrando médicamente, y en aquella época quirúrgicamente, hacía una orquiectomía para eliminar, no había moléculas para inhibir la síntesis de testosterona, y lo que hacía era castrar a los pacientes quirúrgicamente, que es una orquiectomía bilateral. Ese tratamiento hormonal, que por cierto a él le supuso el Premio Nobel de Medicina en 1966, fíjate qué cosa tan importante. Pues como digo, ese es un tratamiento hormonal del cáncer de próstata que ha hecho el urólogo pues desde la década de los años 50 y la seguimos haciendo hasta ahora. La oncología, como bien dice su especialidad, ellos como especialidad en la década de los 80 se constituyen para el manejo de los citostáticos, de lo que es la quimioterapia, para preservar también la seguridad de los pacientes. Eran como especialistas, cosa que yo creo que respeto y creo que fue un acierto. Y creo que es bueno porque mirando en la seguridad del paciente, pues saber que hay un especialista, que cuando algo tan importante como dar una quimioterapia, va a ser un especialista que va a saber su eficacia, sus efectos secundarios, su prevención, yo creo que eso también fue un acierto. ¿Qué sucede? Que ante moléculas que van saliendo, según la indicación que tienen los pacientes, los especialistas nos tenemos que poner de acuerdo para, en cada fase de la enfermedad, ser tratado el paciente por el especialista que le corresponde. Concretamente, hablando de estas moléculas, como nosotros venimos haciendo el bloqueo hormonal, estas moléculas nuevas no son citostáticos, no es quimioterapia. Como te he dicho, es una segunda línea hormonal que lo que hace es inhibir la testosterona,
no ya en los testículos, sino a nivel intracelular. Entonces, el urólogo, como segunda línea hormonal, la vamos a utilizar, y cuando ese enfermo, como por desgracia es metastásico, y lo que hacemos es cronificar, pues llegará el momento que necesitará quimioterapia. Y entonces ahí estará el oncólogo y dará quimioterapia y no habrá problema. Pero es que es más, hay estudios que dicen que estas moléculas, por ejemplo la viraterona, la enzalutamida, son efectivas también luego cuando progresa el paciente después de darle quimioterapia. Me parece perfecto que los oncólogos, una vez que el paciente le han dado la quimioterapia y ya tienen una relación conocida y visitan las consultas, si luego hay una progresión después de haberle dado quimioterapia y los oncólogos quieren utilizar estas moléculas, bienvenido. Nosotros en ese aspecto vamos a respetar esta decisión porque siempre es buscando el beneficio del paciente. Entonces es una indicación post-quimioterapia que nosotros respetamos. Lo mismo que ellos, estoy seguro, van a respetar que como bloqueo hormonal que es, el urólogo lo utilice como una segunda línea hormonal. ¿Por qué? Pues porque son escalones terapéuticos y entre todos lo que tenemos que intentar es alargarle la vida al paciente y su calidad de vida. Por tanto, creo que lo vamos a solucionar y yo creo que nos vamos a... por el bien del paciente, sin duda. Cambiamos de tercio y vamos a los tumores de cáncer renal de célula clara. Sí. Son los más agresivos, los más frecuentes en todas las neoplasias de riñón. Y bueno, recientemente un grupo de investigadores del Hospital Vall-d'Hebron descubría el primer biomarcador indicador de supervivencia, de la supervivencia de estos pacientes. ¿Cómo se está avanzando en este campo, tanto en la aparición de biomarcadores como en las nuevas moléculas? Pues también efectivamente es un campo muy atractivo. La verdad que todo lo que es la uro-oncología, son los tumores, son menos frecuentes que el de próstata. El renal, también hicimos en la Asociación Española de Urología un estudio de incidencia del cáncer renal y aproximadamente llegamos a la cifra de que su incidencia era de unos 10 casos por 100.000 habitantes y año, ¿no? Que era, por supuesto, mucho menos frecuente que la de próstata, que si lo limitamos estamos hablando de unos 82 nuevos cánceres por 100.000 habitantes y años. Por lo tanto, y en el renal estamos hablando de 10 casos por 100.000 habitantes y años. Afecta más a hombres, en una proporción 2:1, que a mujeres, el cáncer renal, pero es una enfermedad realmente mucho más, como tú decías, Lucía, más agresiva, porque el cáncer de próstata nos da como más tiempo a tratarlo, mientras que el cáncer renal, muchas veces, por desgracia, sí que la proporción en que lo descubrimos con metástasis no es el 5% como el de próstata, sino incluso del 30 o el 35% ya lo detectamos con metástasis. El tumor de células claras no es el más agresivo, es una variedad histológica que es la más frecuente. O sea, de 100 casos que diagnosticamos, 70 son de células claras. Hay otros más agresivos, peores, que son los sarcomas, sarcomas renales. Hay otros tipos celulares que en vez de células claras son los papilares y que son todavía peores, más agresivos. Pero vamos a limitarnos a células claras, que es el más frecuente, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí siempre los médicos nos guiamos por la frecuencia, ¿no? Porque es lo que en principio creemos que podemos aportar más beneficio, ¿no?, al paciente. Y se están descubriendo nuevos biomarcadores porque también están saliendo nuevos tratamientos. Y son nuevos tratamientos que, como yo digo, por suerte, para el paciente que tiene un cáncer renal metastásico, son tratamientos orales. Y fíjate, te lo voy a explicar lo mismo que te he dicho antes, lo del alien, que se buscaba la testosterona. En cáncer renal, estas nuevas moléculas, producto de estas investigaciones también a nivel intracelular y a nivel de los marcadores, pues son moléculas de acción antiangiogénica. ¿Y en qué consiste esa molécula? Pues fijaros, el cáncer renal, conforme crece, va creando nuevos vasos, arterias, venas, ¿para qué? Pues para que le llegue a esas células tumorales sangre, oxígeno y alimento. Bien, estos fármacos antiangiogénicos lo que hacen es inhibir el crecimiento de vasos neoformados. Cuando el tumor crece, pero no tiene vasos que le alimente, muere o bien progresa más despacio o desaparece, porque hay respuestas completas documentadas. Hay servicios en España
que también lo utilizan los urólogos, en otros lo utilizan los oncólogos. En cada servicio, bueno, pues depende sobre todo de algo que son también los comités de tumores, donde se presentan los casos y de forma colaborando y de forma sinérgica y se realiza el tratamiento tanto por urología como por oncología. Entonces mi mensaje es esperanzador. Tenemos ya moléculas, como digo, en primera línea de tratamiento, como estamos utilizando el sunitinib, el pazopanib, el sorafenib, ahora vienen nuevas moléculas como el axitinib. Si te das cuenta, todas terminan en ib, y es porque es la denominación de estas moléculas antiangiogénicas, ¿no? Porque por el mecanismo de acción, como te digo, lo que van a hacer es inhibir esos neovasos para, de alguna forma, limitar el crecimiento del tumor. Y es lo último, estas nuevas moléculas, en el cáncer renal metastásico, porque lo que es el tumor primario sigue siendo cirugía. O sea, el urólogo, nosotros hacemos lo que es la nefrectomía radical, que es quitar el tumor primario. Pero claro, luego las metástasis, salvo que sea una y también podamos quitarla quirúrgicamente, si son múltiples, tenemos que tratar con estos fármacos. Y creo que ahí también, pues el mensaje son nuevas moléculas orales con un mecanismo de acción totalmente distinto y la toxicidad es un poquito mayor que las anteriores que hablábamos de la viraterona de acción hormonal, porque tiene efectos de hipertensión, de ras cutáneo, pero manejable. Y sobre todo, cuando el especialista se conciencia en tratar a los pacientes, tiene que estar bien documentado. Yo siempre digo, ¿quién debe tratar al paciente? El especialista, que se haya preocupado de formarse lo mejor posible en esa patología y que lo demuestre acreditativamente tratando a los pacientes. Doctor, ya para terminar, un poco uniendo, como comenzábamos, con ese consenso, que bueno, es un consenso orientado a que los pacientes tengan un mismo tratamiento en una situación concreta, obviamente con un mismo diagnóstico. La Asociación Española de Urología, imagino que aboga porque se haga ese tratamiento equitativo, ¿no?, en todo el Sistema Nacional de Salud, que no haya pacientes que se traten de una forma porque esté en una comunidad o incluso en un hospital determinado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Piensa que el Ministerio de Sanidad y cualquier consejería de Sanidad lo que primero tiene que garantizar es la equidad y la igualdad frente a los tratamientos, ¿no?, de los ciudadanos. No sería lógico que un paciente de un área de España tuviera acceso a estas moléculas y se beneficiara, porque estamos hablando de supervivencia. Esto no estamos hablando de algo que si quieres lo coges y no lo dejas. Estamos hablando que hay evidencia, literatura, estudios que soportan que estas moléculas aportan. Entonces, ese es también nuestro deber como sociedad científica y el Ministerio con nuestras autoridades y las asociaciones de pacientes, saber ahora mismo lo que la ciencia pone a disposición nuestra, nosotros para curar y los pacientes para beneficiarse. Y que esto tiene que ser una forma homogénea en todo el territorio español y que no pueda haber un sitio donde vivan de espaldas estas nuevas moléculas, porque sería quedarse en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Por tanto, pero en eso yo creo que hay una voluntad, bueno, por lo menos lo que yo vivo, cuando cualquier jefe de servicio, como es mi caso, tiene pacientes de este tipo, porque todos los tenemos, y hablas con tu director médico, con tu gerente, con tu oncólogo, con tu servicio de farmacia en el hospital, siempre hay una voluntad favorable a que esto se tiene que tratar y que estos pacientes se tienen que beneficiar. No me cabe duda que muchas veces, bueno, los médicos estamos en muchas enfermedades, tenemos mucho trabajo, mucha cirugía, pero creo que cuando uno se para y dice, bueno, esto tengo que ponerlo en marcha en mi servicio, necesito, porque esos pacientes se tienen que beneficiar y para eso hacemos el protocolo. Para incluso ahorrarle el trabajo a ese jefe de servicio que coge el protocolo y dice, bueno, es el protocolo de mi Asociación Española de Urología. Está hecho por grupos de expertos que han revisado toda la literatura. Tengo el trabajo hecho. Entonces ahora este protocolo lo implanto. Yo estoy seguro que su director médico y su gerente le van a ayudar, porque yo creo que todo el mundo quiere pues, que los sistemas sanitarios, todo lo que hagamos, sea aportar beneficio, y en este caso algo tan serio como en pacientes oncológicos que debemos alargarle la supervivencia y la calidad de vida. Doctor Clozar, pues muchas gracias por haber estado en Salud TV. Pues muchas gracias a ti, Lucía, y nada, encantado de estar aquí con vosotros, porque vosotros sois un elemento fundamental también en la sanidad. Yo siempre he dicho que si los médicos sabemos lo que sabemos,
pero no tenemos los medios necesarios para comunicárselo a la sociedad y a los pacientes, pues nos quedamos un poco a medio, porque esos pacientes a lo mejor están en casa y no acuden para enterarse de estos nuevos tratamientos y pedirnos, como bien sabes, esa ayuda que le vamos a prestar. Bueno, pues así que muchas gracias. Seguiremos Lucía. intentando hacer esa función, doctor. Muchas Cuando gracias. queráis. A vosotros. Gracias.